Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Más de 1900 tipos de aves adornan los ya importantes paisajes colombianos con sus plumas coloridas y sus distintos y exóticos rasgos físicos. Sus muchos cantos melodiosos nos recuerdan los innumerables ritmos musicales que existen en este país, en donde lo real siempre se mezclará con lo mágico. Así, con su diversidad, su alegría, su belleza y su magia, nos inspiran a crear este podcast llamado El País de las Aves. Hola, les damos la bienvenida al cuarto capítulo del podcast El País de las Aves, producido por Fabio Luz Cuentos y Cantos para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El País de las Aves es un podcast sobre biodiversidad, desarrollo sostenible, cambio climático y degradación del ecosistema. Yo soy Eduardo Laverde y nuestra invitada de hoy es Paula Sierra, coordinadora de investigación e información en Invemar. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida al País de las Aves. Hola, muchas gracias por esta invitación. Qué rico estar en el País de las Aves. Paula, cuéntanos un poco sobre ti, por favor. Yo soy bióloga marina, nací en Medellín y siempre con la ilusión de vivir al lado del mar. Ahora digo que soy samaria por adopción y adaptación y creo que una andariega de las zonas marinas y costeras en nuestro país y donde me lleven las investigaciones. ¿Estas investigaciones principalmente en qué son? Bueno, mi formación es en cambio climático, básicamente, y trabajo los temas de carbono azul como medida de adaptación, pero también temas relacionados con áreas marinas protegidas y con ordenamiento del territorio, lo que tiene que ver con el manejo integrado de zonas costeras o la planificación espacial marina, buscando siempre que los servicios de los ecosistemas marinos y costeros se mantengan y tengamos ahí ese pulmón del mundo. Entonces, entremos en materia, ya que mencionas el carbono azul. ¿Qué es el carbono azul y por qué es tan importante en el cambio climático? Bien, el carbono azul no es otra cosa que el carbono que pueden almacenar los ecosistemas marinos, como son los manglares, los pastos marinos y las marismas. En Colombia no tenemos marismas. Así que nos concentramos básicamente en pastos marinos y manglares. Y es, digamos, el servicio ecosistémico que pueden prestar estos ecosistemas, valga la redundancia, para lograr que contribuyamos a la mitigación y adaptación a cambio climático. Lo que hace la vegetación en el mar es finalmente lo mismo que hace la vegetación en la tierra, pero se le da el apellido de azul por lo que está ligado al agua, ¿cierto? Prácticamente, digamos que tiene que ver en parte con que efectivamente son ecosistemas que se parecen a los ecosistemas que tenemos continentales, como dices tú, a los árboles, y es esa capacidad que tienen de tomar de la atmósfera ese carbono, mantenerlo en el sistema. Esa es la parte que es muy importante, cómo logramos que ese carbono no vuelva a salir a la atmósfera, se mantenga por muchos años, casi, digamos, cientos o miles de años, y esa es la ventaja de los ecosistemas marinos y costeros. Y efectivamente, esa palabra azul que le han dado es básicamente porque hace referencia al océano. ¿Qué estudios se han realizado sobre el impacto del carbono azul y qué cifras hay pues, en el mundo y en Colombia? Bueno, más que, digamos, impactos como tal, lo que tenemos en Colombia son estudios que arrancaron más o menos en el 2010, cuando nos preguntábamos si los ecosistemas de manglar capturaban o no carbono. En ese momento pensábamos que podían ser también emisores, o sea, había dos corrientes en el mundo hablando del tema. Y ahí lo que básicamente tratamos de hacer fue de entender qué era lo que hacían estos ecosistemas. Y bueno, descubrimos que ecosistemas en buen estado de salud eran capturadores de carbono y lo guardaban dentro del sistema, y ecosistemas que no estaban saludables o que tenían impactos antrópicos o impactos naturales que los afectaban son ecosistemas que básicamente estaban emitiendo CO2 a la atmósfera e incluso otros gases de efecto invernadero. Entonces, arrancamos en ese año, en el 2010, y vamos mirando inicialmente como un tema experimental qué era lo que ocurría, y nuestro gran laboratorio fue la Ciénaga Grande de Santa Marta. Como sabemos, esta ciénaga ha sido impactada por la construcción de la carretera y por múltiples actividades, y entonces lográbamos allí ver ecosistemas que estaban bajo un esquema de deterioro, pero también ecosistemas que
podían estar en algún grado de conservación. Y me estoy refiriendo básicamente a los manglares en ese caso. Empezamos a mirarlo y de ahí obtuvimos, digamos, que el gran compartimiento de carbono está en los suelos de los manglares. En el suelo de los manglares del Caribe tenemos alrededor del 80% de ese carbono que capturan. En la necromasa, que es básicamente esa biomasa que cae y muere dentro del mismo ecosistema, está alrededor del 3%. En las raíces del ecosistema tenemos alrededor del 5%, y en la biomasa aérea, que sería los árboles en pie, con su dosel, con sus hojas, con sus troncos, tendríamos entre el 16 y el 20%. Entonces, esas son como las cifras en términos porcentuales de lo que tendríamos. Y si quisiéramos ya verlos como en términos de megagramos de carbono, pues estamos hablando que en un área como Cispatá, que tenemos más o menos 8.570 hectáreas de manglares, tenemos una captura de 555.795 megagramos de carbono. Digamos que eso es lo que podríamos decir en cuanto a cifras en manglar. Cuando hablamos de manglares en el Pacífico es un poco diferente, y creo que esto lo podemos tocar un poco más adelante. También tenemos en nuestros ecosistemas de pastos marinos un gran reservorio. Y otra de las cifras que podemos comentar en nuestros pastos marinos es que Colombia tiene sus grandes extensiones de pastos en La Guajira. Y en esas extensiones de pastos marinos que tenemos, que es alrededor del 85% en La Guajira, podríamos estar hablando de tener una biomasa total promedio de 7.89 megagramos de carbono por hectárea. Estamos también teniendo en cuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es nuestro archipiélago en el Caribe. Tenemos unas cifras muy interesantes, y es que en esta área, tanto en manglares como en pastos marinos, estamos viendo unos números superiores a lo que vemos en continente para los mismos ecosistemas, para manglares y para pastos marinos, si estamos hablando alrededor de los primeros 50 centímetros de suelos, básicamente. ¿Los suelos que están en deterioro se pueden recuperar o ya se perdieron para siempre? Esa es una pregunta que viene muy al lugar con este tema de carbono azul. Básicamente, cuando hablamos de carbono azul, y seguramente muchos lo han escuchado, que estos ecosistemas como los manglares y los pastos marinos capturan 5 o 10 veces más que lo que capturarían los bosques en continente. Pero lo que es muy importante y relevante frente a la pregunta de si los suelos están deteriorados y los podemos recuperar o no, es que básicamente un proyecto de carbono azul se hace sobre la base de ecosistemas que tienen algún grado de degradación. ¿Y por qué? Porque lo que queremos hacer es justamente mitigar esas emisiones en la atmósfera. Es decir, tenemos que tratar de que esos suelos que estén degradados o ese ecosistema que esté bajo algunas presiones o bajo algunos riesgos pueda transformarse y ese riesgo pase a ser mitigado o el riesgo desaparezca. Y es ahí donde está lo interesante del proceso, porque esta estrategia de carbono azul puede convertirse en la estrategia de restauración de muchos de nuestros ecosistemas bajo ciertos grados de presión. Por supuesto que los ecosistemas conservados son importantes, pero cobran en el caso de carbono azul más relevancia aquellos que se han deteriorado y que podemos recuperarlos. Y los manglares en general son unos ecosistemas altamente resilientes. Nos lo han demostrado con la Ciénaga Grande de Santa Marta, que cuando recuperas un poco el flujo hídrico de la ciénaga, logras que reverdezcan. Así que tenemos una enorme, enorme posibilidad con estos ecosistemas a través de la restauración de lograr que contribuyan a la mitigación de cambio climático en el planeta. Y en el caso de San Andrés y Providencia, cobra más relevancia después del desafortunado impacto que tuvo el huracán Iota. Si recuerdan, tuvimos el huracán Eta, categoría 4, y luego en una semana tuvimos el categoría 5, que fue el Iota, y prácticamente destruyó la isla de Providencia. Esto lo que nos dejó fue un ecosistema de manglar defoliado, es decir, sus árboles en pie, pero perdieron las hojas. Sin embargo, el carbono en suelos hemos encontrado que se ha mantenido y tenemos en este momento una oportunidad enorme de restauración en esta área. Providencia y Santa Catalina
tienen en este momento un almacenamiento de más o menos 7.698 megagramos de carbono. Y la isla de San Andrés, que se vio menos afectada, estaríamos hablando alrededor de 320 megagramos de carbono. Así que la oportunidad que hay en esos ecosistemas degradados de recuperarlos, de que hagan parte del ordenamiento de un territorio, es vital frente a una estrategia de carbono azul. ¿Qué papel juega Colombia en el panorama mundial con respecto a la temática del carbono azul? ¿Hay alguna autoridad que certifique lo que se hace en este campo? Bueno, a ver, te cuento, el tema de carbono azul, digamos que es novedoso, ha empezado recientemente, hay muchos países que están midiendo los temas de carbono azul. Existe a nivel global algo que se llama el Global Mangrove Alliance. Colombia hace parte de esta alianza mundial por los manglares, específicamente pues para este ecosistema, porque también, como les decía, está el ecosistema de pastos marinos. Y lo que hay en este momento es gente analizando datos y tomando datos. ¿Qué quisiéramos? Que los datos que empecemos a tomar en carbono azul entren también a ser parte, como lo tienen los países en este momento, de los datos de la contabilidad del carbono para tratar de mirar cuál es nuestra reducción realmente en ese balance de emitir y capturar, ¿cierto? Y lo que podemos tener en comparación con otros países del mundo es esos datos que tenemos en las reservas de carbono. Colombia está más o menos dentro del promedio mundial. El promedio mundial está alrededor de 738 megagramos de carbono, según pues, el artículo que tiene Alongi, que es del 2020, y él hace estas comparaciones a 1 metro de profundidad. En el caso nuestro, estamos llegando hasta 50 centímetros de profundidad y estamos encontrando cifras de 520, 320, en fin, muy, muy cercanas si lo miramos ya en el comparativo de profundidad. Lo otro que ocurre a nivel global es que Colombia es un ejemplo. Colombia en este momento es el primer país a nivel global que ha logrado certificarse bajo la metodología Verra, que es un estándar que certifica, digamos, los créditos de carbono. ¿Y qué es un crédito de carbono? No es otra cosa que 1 tonelada de carbono evitada a la atmósfera, es decir, lo que logramos retener en el sistema y que no se va a la atmósfera. Y por eso es que es tan importante que esos ecosistemas que están degradados se recuperen porque van a ser unos capturadores activos y ahí vamos a poder generar también, digamos, un proceso mayor. En esa certificación que tenemos a nivel global, hoy somos visitados por múltiples países para entender y aprender el cómo lo hicimos. Y ese proyecto se llama Vida Manglar. Es un proyecto que tenemos en el Golfo de Morrosquillo, que inicialmente empezó en el área marina protegida de Cispata o Cispatá. El nombre viene de la cultura zenú, ese era el área de nuestros indígenas zenúes que estaba bajo el mando del cacique Cispata y por eso, pues, digamos, tiene el nombre. Y queremos anexarle las áreas de Caimanera y Guacamayas, que están también dentro del mismo Golfo de Morrosquillo, también áreas bajo conservación de manglar, también afectadas por impactos naturales y antrópicos, que queremos hagan parte de ese proyecto que se llama Vida Manglar. A esta zona, como les digo, nos visitan muchos países para entender y comprender cómo alcanzamos a ser el primer país piloto a nivel global en un proyecto carbono azul. Hace un momento nos hablabas de que la medición de carbono azul es distinto en el Pacífico. ¿Por qué? Bueno, esa es una gran pregunta que tenemos también desde la ciencia. Hay algo muy interesante. En el Caribe no percibimos el cambio de marea. Prácticamente nuestros cambios de marea en el Caribe son de 50 centímetros, 30 centímetros, mientras que en el Pacífico tenemos cambio de marea durante 2 veces en el día que pueden perfectamente en Sisigia, que digamos que serían las mareas más fuertes, estar por encima de 4 metros. Entonces, ese cambio que tenemos en la marea, lo que creemos es que está generando también una exportación de parte de ese carbono que debería retenerse en el suelo de manglar y que se está yendo al océano. Este es un gran interrogante. Yo invito a los que escuchan este podcast y que tienen la curiosidad científica a que ojalá desarrollemos investigaciones alrededor de cómo las mareas en el Pacífico influyen o no dentro de
stock de carbono, de si se guarda o no se guarda completo. Porque lo que hemos encontrado nosotros en esas cifras es que en Pacífico, a diferencia del Caribe, los suelos retienen alrededor del 60% del carbono, mientras que en el Caribe tenemos el 80%. Sin embargo, en el Pacífico tenemos los árboles más exuberantes, más altos, con unas raíces que pueden alcanzar perfectamente 4 metros y que los hacen un bosque maravilloso donde seguramente ese carbono está quedando en parte dentro de la biomasa, pero también está enriqueciendo todas esas aguas del Océano Pacífico y pues por eso también las abundancias de especies que tenemos en el Pacífico, mientras que en el Caribe lo que estamos teniendo es una alta diversidad, digámoslo así. Entonces, hay allí unos procesos muy bonitos todavía por entender. La curiosidad científica nos tiene que llevar a terminar de entender estos procesos, pero además es que Colombia está en una esquina maravillosa, es la esquina norte de Sudamérica, y no solamente tiene, digamos, estas diferencias entre las dos áreas, sino que es prácticamente un laboratorio para el mundo. Estamos justo divididos por esa parte del Istmo de Panamá, y lo que está ocurriendo de uno u otro lado le va a permitir al neotrópico, que es toda la franja donde se encuentra la mayor cantidad de manglares y de pastos marinos en el planeta, entender estos procesos de carbono azul y, por supuesto, contribuir a que las comunidades locales que viven cerca de estas áreas pues puedan tener una mejor calidad de vida. Yo creo que al final los proyectos de carbono azul lo que tienen más interesante es que te ayudan a ordenar el territorio, pero además te ayudan a elevar la calidad de vida de esas comunidades. Te hacen consciente de un conocimiento tradicional o ancestral que existe y que si lo unes al conocimiento científico se convierte en algo maravilloso para no solamente entender el sistema, sino contribuir desde acciones locales a realmente generar un cambio a nivel global. Bueno, Paula, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Es realmente enriquecedor. Las personas que quisieran ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Y claro que sí. Yo haría, pues antes de darles ese dato, haría un último comentario que me parece que es súper importante, y es que el país cuenta en este momento con su documento que se llama, digamos en inglés, o por sus siglas en inglés se conoce como NDC, que son las contribuciones que hacemos dentro del Acuerdo Marco de París. Aquí ha jugado un papel fundamental el Ministerio de Ambiente, y creo que es una hoja de ruta muy interesante para todos estos propósitos de mitigar y adaptarnos a cambio climático. Creo que esto también es importante que lo conozcan quienes nos escuchan, porque además es un hito también a nivel global. Pocos países han involucrado el tema de carbono azul en sus NDCs. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de si nos pueden contactar, claro que sí. Nosotros somos el Instituto de Investigaciones Marinas de Colombia. Nos encargamos de hacer investigación básica y aplicada de estos ecosistemas y de otros también en corales y en fondos marinos. Trabajamos temas de bioprospección, bueno, calidad ambiental, erosión, o sea, tantas cosas en los temas marinos y costeros. Y en especial en esto de carbono azul, bienvenidos todos los que quieran contribuir desde lo local, contribuir desde la parte académica o desde la parte investigativa. Mi correo es paula.sierra@inbemar.org.co. Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, con el @Inbemar. Solamente búsquenlo y se van a dar cuenta que no tenemos como muchos homónimos. Inbemar con B pequeña, por supuesto. Y también en nuestra página web. Respecto a nuevos colaboradores en los temas de carbono azul, les cuento que acabo de vincular 5 personas nuevas de diferentes regiones del Caribe, de diferentes universidades, y tenemos también voluntarios. Así que en el Golfo de Morrosquillo, bienvenidos todos los que quieran participar de este piloto que hoy se visibiliza a nivel internacional y que se puede replicar en otras partes, no solamente de Colombia, sino del mundo. Muchas gracias, Paula. Ha sido un placer, hasta una nueva oportunidad. Este fue el 4º capítulo del podcast El País de las Aves, producido por Fabulous Cuentos y Cantos en SoundLab, para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia,